Social. Estamos en línea con Juan Grabois, que es el denunciante original de esta causa, que arrancó diciéndoles repartan la comida y que ahora sabemos que está la comida y que siguen sin repartirla. Juan, ¿cómo estás? Acá Ari Lijala te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Ari? Bueno, antes que nada, un reconocimiento también a tu trabajo, que fue una prueba muy importante en la causa, el pedido de informes que solicitaste, que pese a hacer el segundo o tercero que tenían que contestar, volvieron también a fraguarlo, ¿no? O sea, recién después del allanamiento tuvimos clarita la cantidad, el stock de la comida y sus fechas de vencimiento, y se descubrió la negligencia criminal del Ministerio, que efectivamente, como vos decís, salvo los 400.000 kilos de leche en polvo, son 4 millones de litros de leche, es muchísimo, muchísimo. Miles de millones de pesos de la tuya, que se repartieron de manera improvisada, pero por lo menos se repartieron, porque si no, bueno, ya iban presos directamente. Efectivamente, como vos decís, hay casi 6.000 toneladas de alimentos que siguen en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo en Tucumán. ¿Qué dijo ayer la Cámara de Casación? La Cámara de Casación es la tercera instancia judicial. Son 7 jueces de las más distintas ideologías, entre los que está Yagouchi y Irursum, conservadores, digamos, que le dijeron algo bastante elemental: señores, déjense hinchar las pelotas, repartan los alimentos, esto es delictivo. Y los planes que han presentado son francamente bochornosos. Lo último tiene algún elemento de razonabilidad, mala leche, pero razonabilidad. Le plantean a las provincias que los pasen a retirar de acuerdo a una serie de índices que presentan, que en algunas provincias pueden tener sentido, en otras, como la provincia de Buenos Aires, no tienen ningún sentido, porque esos índices ya están contemplados en el programa Mesa. Pero, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que conozco algunos otros más, les corresponde retirar aproximadamente 2.000 toneladas de alimentos, que no resuelve el problema estructural, pero es muchísimo para esta situación, que entendemos que esta semana los va a pasar a buscar el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo del Cuervo Larroque, y así será también en el Norte Grande, con las 3.000 toneladas de alimentos que hay allí, que luego las provincias destinarán, según su leal saber y entender, que tienen que presentar también ante el Ministerio, que se presentará en el juzgado, ¿no? Para que tenga algún nivel de razonabilidad la distribución y no pase como con Conin, que, insisto, es mucho mejor que los hayan repartido así que no los hubieran repartido si hubiese tirado, pero además de ser totalmente arbitraria y discrecional la elección de la ONG, cosa que es inevitable cuando hay que seleccionar una ONG. El problema es que seleccionan una ONG que no tenía ninguna capacidad para hacerlo, y los alimentos terminaron en supermercados, etcétera. Pero bueno, yo supongo que el 80% terminó en una familia humilde, y ya con eso todo vale la pena, ¿no? Claro. Y te hago una pregunta, Juan, ¿cómo sigue después de esto? Primero que repartan la comida, pero ¿cómo sigue la situación que vos conocés bien de los comedores, de los merenderos de todo el país? Porque esta no la repartieron, pero tampoco compraron más. O sea, ¿cómo va a seguir esto? Mira, te cuento, hay como dos carriles judiciales distintos, más allá de que todavía seguimos esperando de que alguna persona mínimamente razonable habrá una instancia de diálogo social. Pero bueno, como no estaría sucediendo, seguimos judicializando un tema que es del más elemental sentido común. Pero el primer carril tiene que ver con el aspecto penal de esto. Petovelo y compañía, esta señorita Leila, otro señor que es abogado contratado por la OEI de manera bastante irregular y que no tiene permiso de procuración para ejercer la representación de un ministerio, pero que lo hace igual, no me acuerdo cómo se llama, Ariel Romero, me parece. Romano, ¿no es? Romano. Sí, Romano, y un grupo de funcionarios
en cabeza de Petovelo están denunciados por incumplimiento de los deberes del funcionario y abuso de autoridad. Eso es una causa penal. Lo que pasó con lo del depósito fue simplemente un incidente de ese expediente, que es una medida cautelar para hacer cesar un delito. Es decir, había una situación delictiva que estaba siendo cometida infraganti en el momento, y lo que el juez le dice es: haga cesar este delito, repártanse los alimentos. Ahora, el delito ya ocurrió, el delito se está investigando, va a haber instancias posteriores a la imputación, que será el indagatorio, el procesamiento, etcétera, y como dice Bullrich, la señora de la represión, el que las hace las paga, y si alguien se roba, porque sacar la comida a quien la necesita, comida que es del Estado además, es robar. Si alguien roba, la tiene que pagar. Entonces nosotros la causa penal la vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, que es: usted fue flagrantemente negligente, como mínimo, ¿no? Que es una de las formas, la negligencia es una forma de lo que se dice la culpa, que a diferencia del dolo, es cuando lo haces a propósito. Bueno, acá por lo menos fueron negligentes. Yo creo que hay dolo, ¿no? Claro. Hay sadismo, hay dolo, hay mala leche. Es importante esto que decís porque, o sea, que repartan la comida no hace que el delito, que digamos que la causa penal se caiga. La causa penal es porque la guardaron y no la repartieron. Exactamente. La causa penal sigue y nosotros la vamos a seguir firmemente porque, a ver, yo creo que el que sea un dirigente social, un militante de base, etcétera, el que le saca los alimentos a otro, salvo en un estado de extrema necesidad, hay que cortarle la mano. Y es cierto que eso pasó. Es cierto que eso pasó. Y para eso está la justicia. Y a mí me parece muy bien que se audite, incluso que se denuncie. Yo mismo he denunciado en algunos casos. Pero si un perejil que se luqueó 100 kilos de alimentos, que es un montón, va en cana, va indagatoria, esta gente que se está luqueando 6.000 toneladas, estamos hablando de miles de millones de pesos. ¿Por qué no va a ser tratada con la misma vara? Es una cosa increíble. Es como agarrar al ladrón de gallinas y no al tipo que se afanó millones porque tiene guantes blancos y porque está protegido por el poder estatal. Entonces, obviamente, lo vamos a seguir a muerte, aunque nuestra función en la vida no es judicializar las cosas, como no debería ser la de Capital Humano perseguir a nadie. Para eso está, si se quiere, la Oficina Anticorrupción, si son funcionarios, el Poder Judicial, incluso la Procuración del Tesoro, pero no el Ministerio de Capital Humano, que se supone que tiene que resolver los problemas de la gente. Bueno, nosotros la vamos a seguir, aunque lo más importante en este momento para el abastecimiento de los comedores no es la causa penal, sino una causa que está en el fuero contencioso administrativo, que es un amparo colectivo, que yo también patrocino a muchísimos comedores, que es muy interesante porque el juez que la lleva se llama Walter Lara Correa, que es un juez, según me dicen, progresista. Pero debe estar haciendo una investigación muy profunda, porque a diferencia de Irursun o Jacobucci o Casanello, que actuaron con celeridad, tiene la causa hace aproximadamente 4 meses y hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, más que abrir el proceso colectivo. Esa causa, Juan, entonces, la del fuero contencioso administrativo es donde un juez podría determinar: compren y repartan comida. Es más fácil incluso, el restablecimiento de un derecho adquirido, que es una necesidad básica de la gente de comer, a través de la red de comedores comunitarios, porque no hay otra que los pueda sustituir en los barrios populares. Ojalá el gobierno decidiera eliminar cualquier forma de intermediación y pusiera un comedor comunitario grande en cada barrio. Bueno, sería un gobierno de estilo de corte cubano, soviético, etcétera, o un muy buen gobierno nacional popular. No creo que lo hagan. Mientras no lo hagan, los que están poniendo el cuerpo ahí son las cocineras comunitarias y hoy no tienen alimentos. Y si no les gusta cómo laburan, que agarren la llave de los comedores y se pongan a laburar ellos. Pero efectivamente lo que debe pasar
porque no hay jurídicamente ningún argumento para que no pasa, es que Lara Correa tome una medida en relación a esto. Claro. Juan, Aunque sé que tome una medida en contra, sí podemos apelar. Digamos, no, sería ridículo. Pero vos fijate cómo pasa que muchas veces los que en las ponencias científicas o en las proclamas supuestamente defienden los derechos sociales, después cuando las papas queman, o por una razón o por otra, se acobardan, o por alguna especulación, genera una denegación de justicia, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, nosotros vamos a esperar un poco más porque corresponde el beneficio de la duda, pero si no, claramente vamos a accionar por denegación de justicia, porque es increíble lo que pasa en el fuero contencioso administrativo, sobre todo comparándolo con lo que pasa en el fuero penal, donde se avanzó con celeridad. Y además hay un dato que, Ari, vos que lo seguís bien al tema, te va a resultar interesante. El mecanismo fundamental de abastecimiento era el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no los alimentos secos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo consistía en recursos para comprar alimentos en los mayoristas de cada jurisdicción, de cada provincia, lo cual es muchísimo más lógico porque te ahorra el costo del flete y el precio es muchísimo menor porque comprar vía las formas licitatorias o las formas de la OEI es más caro por distintos motivos. Uno de los motivos es que el Estado paga tarde. Claro. Entonces se recurre al PNUD que tiene, que cobra bastante dinero por garantizar la transparencia, la trazabilidad, la asistencia. Está bueno aclarar técnica. esto, Juan, porque cuando muestran en otros lugares las licitaciones de comida, te dicen, mira, el paquete de fideos está más barato en el súper que lo compra el Estado. Sí, porque el Estado paga los 90 días, con suerte. Entonces, en la licitación te lo vende más caro. Si lo compras en el mayorista, lo compras más barato. Exactamente. Entonces, la licitación es un mal mecanismo y además estoquear en un lugar cuando vos tenés una dispersión geográfica tan grande, es un mal mecanismo por el flete. El mecanismo más razonable es que sean compras distribuidas, porque hay 5 o 6 mayoristas en todo el país y todos tienen más o menos los mismos precios. O sea, no hay mucho margen de que alguien subfacture, sobrefacture, etcétera. Entonces, bueno, está el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dando asistencia técnica auditando esto. El Estado le da los fondos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el PNUD los administra en coordinación con el Estado. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Y por qué es tan evidente la ilegitimidad de las decisiones, la arbitrariedad de las decisiones y la violación de los derechos constitucionales amparados y por eso el recurso amparo? Los recursos se le entregan mediante un convenio al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, taxativamente expresando que van a ser distribuidos por los comedores encuadrados en una determinada cantidad de organizaciones no gubernamentales, que serán 50, 60, 70, entre las cuales están mis representados. Es decir, el gobierno le da recursos a un organismo internacional diciendo: el convenio consiste en que usted tiene que acompañar en los procesos de distribución de alimentos a estas ONG. 2 meses después de firmar el convenio, decide que la mitad de esas ONG, de manera totalmente arbitraria, no tienen que recibir más recursos alimentarios. No explica, no da ningún motivo, no hace ver a ninguna razón de por qué. Y entre esas organizaciones, por ejemplo, las que yo represento, llevan 3 años trabajando en este programa, desde la pandemia. Claro. Y tienen todos los certificados aprobados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, o están mintiendo con que hubo desviaciones, o el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que firmó los certificados, fue cómplice de, como dicen ellos, un plan sistemático de desvío de fondos alimentarios, por lo cual nosotros mandamos una notificación ya a el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel internacional, y yo me estoy moviendo con mis contactos para que Naciones Unidas tome cartas en el asunto, porque si no se cumple el convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estamos frente a otro delito. Es decir, si vos le entregaste dinero a un programa internacional
para que acompañe técnicamente, para que audite, para que garantice la transparencia de transferencias a una serie de organizaciones que ya vienen trabajando hace años, no con IN, y después no lo cumplís y le decís al programa, no le entregues más, entregale a otros, pero papá, si vos firmaste por estas organizaciones. Claro, sí. Y, bueno, entonces, no hay con qué darle, hay una conculcación de derechos constitucionales, no de los comedores comunitarios, sino de la gente que iba a comer ahí, que es absolutamente evidente, antijurídica, y es mentira que el gobierno puede definir lo que se le canta la gana en la medida que corresponda a la Administración Pública Nacional. La Administración Pública Nacional se rige por leyes, por normas, por pactos internacionales, no se rige por la voluntad de un monarca absoluto, ni de una señora que tiene a cargo 5 ministerios, cuando es, con absoluta evidencia, inapta para cualquier cosa menos preparar informes que después Majul pasa en televisión. Entonces, la situación básicamente, Ari, es que la causa penal continúa, los alimentos de los depósitos se estarían repartiendo entre esta semana y la semana que viene a las provincias, lo cual es un pequeño avance, y estamos esperando en cualquier momento el fallo del contencioso administrativo, que insisto y lo voy a decir, se enoje quien se enoje, porque en la Facultad de Derecho nos conocemos todos y sabemos que hay libertad de cátedra, afortunadamente, y sabemos qué es lo que plantea cada uno de los que toma la palabra, y la verdad tengo una indignación profundísima por que magistrados claramente conservadores, que podrían mirar con simpatía al gobierno, hayan actuado con sentido común en esta causa, y quien debería garantizar el control judicial de una decisión arbitraria del Ejecutivo que viola derechos básicos como el alimento, que en este caso el juez Lara Correa, esté tomando tanto tiempo. Por eso me imagino debe estar recabando una cantidad de prueba extraordinaria que nos olvida para la causa penal sobre los incumplimientos del gobierno, porque si no, no se explica las demoras. Juan, buen día. Mariano Beldic te saluda. Te quería hacer 2 consultitas. Una vinculada al tema directamente, que es que en el medio de toda esta situación había aparecido en su momento Federico Sturzenegger con una propuesta de seguros para atender emergencias alimentarias en situaciones sobre todo de catástrofes, entendía. Si tenés alguna información respecto a si esto pasó más allá de un hilo de tweet y si hay un mecanismo puntual que el gobierno esté trabajando o haya presentado ya. Mira, me parece que no pasó de un hilo de tweet, pero no era mala la propuesta, ¿eh? No, recuerdo que habías reaccionado en ese momento, sí. O sea, no, te diría que si veo la letra chica del contrato y no es leonino, es decir, si vos le decís, a ver, tomás un seguro, que no es seguro, no es la palabra técnica que corresponde, pero no importa, tomás un seguro con Maxi Consumo, Diarco, todas las cadenas de mayoristas, y le decís, bueno, yo te voy a pagar X cantidad de plata por año por si sucede una catástrofe. Eso tiene que estar hecho científicamente mediante la estadística, digamos, para que la prima no sea un afano, digamos, ¿no? Pero es una buena idea. Ya hay un mecanismo aprobado para emergencias que es muchísimo mejor que tener acopiados alimentos en los depósitos, que, insisto, un pequeño stock que esté en los depósitos está bien, pero si vos tenés una emergencia en una jurisdicción, el gobierno nacional tiene un programa para transferir de manera inmediata, o sea, en 1 hora, tocando un botón, el dinero a la provincia para que la provincia, que además está habilitada, compre, en mayorista, haga compra directa por la situación de emergencia. O sea que están previstos los mecanismos, no es que acá hay que inventar la rueda, hay que hacer las cosas. Hay mecanismos para abastecer los comedores comunitarios que son 5 programas distintos. Todos tienen distintas formas de auditoría. El del seguro, a mí lo que me pareció interesante es que alguien traía una idea innovadora para hablar de un problema real. Entonces, sobre eso uno puede discutir, está un poco mejor, está un poco peor, me gusta más, me gusta menos, pero estás discutiendo sobre algo concreto, no si los comedores del RENACOM, que es una base de datos del año del pedo, del año de la pandemia básicamente, son más fantasmas o menos fantasmas. Por eso es que
tapar el bosque con el árbol. El bosque es que se duplicó la tasa de indigencia y hasta que no se corrija el rumbo macroeconómico no se va a resolver el problema, pero por lo menos a los caídos de todo tenés que tomar medidas de compensación, no por una cuestión de sensibilidad, sino por una cuestión de legalidad. Y si me permitís introducir un tema muy vinculado a esto, este fin de semana nosotros lanzamos las brigadas de acompañamiento a personas en situación de calle, porque viene muy crudo el invierno. Además de venir muy crudo el invierno, hay muchas nuevas personas en la calle por el aumento de los alquileres en las pensiones y en los hoteles. Sí. Y además de eso, está muy difícil comprar los alimentos, entonces la gente está peor nutrida. Bueno, no se está cumpliendo la ley de protección de los derechos humanos de las personas en situación de calle, que es una ley nacional que el gobierno nacional y las jurisdicciones deberían cumplir, y se murieron 3 personas el fin de semana. Y eso a mí me hizo acordar que la busqué y que se los quiero leer porque es muy cortito y es algo que escribió el Papa hace 11 años, que dice así, no, fíjense si no resuena en la situación en la que estamos. No puede ser que no sea noticia que muera de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. ¿No es literalmente lo que está pasando hoy en la Argentina? Exclusión e inequidad de la manera más gráfica, pornográfica e injusta y cruel y desalmada que pueda haber. Yo, la verdad, no vi una cosa así con este nivel de desidia, de desprecio por el ser humano desde que tenga memoria. Sí. Y bueno, por eso hay que combatir en todos los frentes, en el judicial, en la batalla cultural, en el político, en el social, pero no acostumbrarnos a esta Argentina anarcocapitalista donde el más fuerte pisa al más débil y el descartado que se muera de abandono. Sí, te escuchaba y decía, hoy las noticias no por ahí no son la caída de la bolsa, pero es la suba del dólar blue, ¿no? Y de las personas que se murieron de frío ni noticias, casualmente. Sí. Y te pregunto porque está conectado con todo esto que vos estás contando. En su momento se había apuntado contra el FISU, contra el Fondo de Integración Sociourbana. Se conoció, trascendió hace unos días que la SIGEN finalmente en la auditoría que realizó no encontró ningún tipo de irregularidad, y esto venías vos advirtiéndolo también desde hace tiempo porque lo habían utilizado como una bandera también para ir contra vos, contra tu organización, o con la organización que vos sos el referente. ¿En qué quedó toda esa situación? Porque el FISU finalmente se financió, eso no existe más como política social, se está utilizando con otro tipo de funcionalidad. Vos sabés que es llamativo, el FISU tiene 130.000 millones de pesos en la cuenta. El fondo se financió hacia adelante, pero tiene plata porque el impuesto país siguió entrando hasta que entró en vigencia el decreto de necesidad de urgencia y las obras no se están ejecutando, por lo que me cuentan a mí, ya están en el consejo directivo del FISU y no sesiona el consejo directivo del FISU, que son 6 personas. Cada hora se aprueba por decisión de 6 personas. Es gracioso que me lo hayan atribuido a mí, porque yo no soy ninguna de esas 6 personas que aprobó ninguna obra. Pero además, digamos, ¿cuál es la responsabilidad que tengo? De cosas que la que estoy muy orgulloso en lo personal y en lo colectivo, que es haber promovido la ley, haber negociado la ley con todos los bloques para que salga por unanimidad, junto a otros compañeros, desde luego. Haber visibilizado a una persona como Fernanda Niño, que cuando empezó a trabajar en la Secretaría de Integración Urbana vivía en Villa La Cava de San Isidro, y cuando salió de la Secretaría de Integración Urbana siguió viviendo en la Villa La Cava de San Isidro con el mismo autito. Quiero ver cuántos funcionarios de ellos o de otros hacen eso, que nunca se llevó un centavo para la casa que no fuera el de su sueldo bien ganado, y que hizo una tarea extraordinaria con obras en 1.500 barrios, con más de 250.000 subsidios para que las mujeres que estaban en situación de hacinamiento crítico puedan construirse una nueva habitación, con unos 30.000 lotes con servicio para el deshacinamiento también de algunas barriadas que estaban muy tremendamente superpobladas. Es decir, una política pública
que ya pasó 2 gestiones de gobierno, es decir, la macrista y la de Alberto, y que ahora debería tener una tercera gestión de gobierno, y que tendrían que seguir con las obras que están paradas, porque además vos ves, yo fui el otro día a Brown, al Almirante Brown, en un barrio que se llama Pueblo Unido, y ya tienen al 80% las cloacas, los desagües, el tanque de agua, una planta depuradora de efluentes cloacales, es decir, una obra extraordinaria. Ahora, si vos no la terminás rápido, por lo que me explicaban, porque yo no soy un experto, los caños se tapan, se arruina la obra, perdiste lo que hiciste. Después esas fotos que muestran de cosas sin terminar, pero papá, si ya está certificado el 70% y vos no desembolsás el 30%, ¿con qué quieren que la gente lo termine? ¿Con la fuerza del cielo? Entonces, están demoradas, creo que son más de 250 horas que tienen certificados pendientes de pago, que son obras que las hacen cientos de cooperativas, la iglesia, provincias que son gobernadas por gente del PRO, es decir, todo lo que han dicho son todas pelotudeces en contenido y después direccionadas a atacarme a mí políticamente. Juan, sí. Sí, no, pero sí. Una cosita más. Dale. ¿Sabés de estas denuncias? Ningún funcionario del gobierno, espero que lo hagan, ningún funcionario del gobierno se animó a firmar una denuncia. Mandaron a hacerlo a un fiscal filonazi que hay en... Filonazi, digo, filo amante de los nazis porque protegió a un avance neonazi que se llama Petigiani, que decía fiscal Petigiani, pero firmaba las denuncias como ciudadano común y que ahora se está comiendo un sumario en la procuración porque lo que hizo es una cosa escandalosa, digamos, no se puede hacer lo que hizo. Entonces, el que las hace las paga, de a poquito se van cayendo las mentiras y se va revelando lo que verdaderamente sucede y sucedió. Juan, recuerdo, estamos hablando con Juan Grabois. Aprovecho que te tenemos acá para charlar un poco. ¿Cómo estás viendo a la oposición? Digo, esta semana hubo incluso movimientos, apareció Cristina el domingo, hubo un acto muy grande ayer de Axel Kicillof para recordar los 50 años del fallecimiento de Perón, pero un acto donde lo mostró a él también como un líder importante en ese espacio. Se votó finalmente la ley bases y la oposición no pudo frenar eso. ¿Cómo estás viendo la configuración y sobre todo del peronismo y del espacio del que vos te sentís parte? Yo creo que hay 2 discusiones, una que me interesa poco y otra que me interesa más. La que me interesa poco tiene que ver con los posicionamientos y las disputas internas que hay. Me interesa poco no porque no sea algo que sucede en la realidad y que va a tener impacto en la realidad, porque aunque yo soy un convencido que los que cambian la historia son los pueblos organizados en sus movimientos sociales, la construcción del poder popular, lo que pasa en el subsuelo de la patria y que después los dirigentes, con suerte somos una buena expresión de eso, a veces una muy mala expresión de eso, desde luego que impacta cómo termine siendo el diseño político electoral, y eso tiene que ver con los posicionamientos, etcétera. Ahora, todo eso que está teñido de rumores de pasillo, algunos son más ciertos, otros que son más mentiras. A mí me importa un comino, con todo el respeto del comino, que es una especie muy importante y muy buena. Lo que sí me importa, y sí creo que tenemos que profundizar en la discusión, y para lo que yo estoy trabajando con todos los que puedo trabajar, es para la construcción de una alternativa política con P mayúscula, es decir, programática, que es hacerse la pregunta de ¿para qué querés el poder? ¿De para qué querés el poder? Mira, justo hablaba con Cristina el otro día, que a ella le había gustado mucho. Me preguntaron a mí sobre el legado de Perón, etcétera, y sobre los libros. Y bueno, yo dije, miren, para mí, Comunidad Organizada es un libro fundamental, los discursos de Perón son muy, muy importantes, el discurso ambiental a los pueblos, la hora de los pueblos. O sea, y conducción política, yo decía, mira, conducción política es el último que hay que leer. Porque se ha convertido en un fetiche en la militancia pensar en el poder por sí mismo. Y con la conducción política es un instrumento que se puede usar para el bien o para el mal, ¿no? Es como cuando se puso de moda el arte de la guerra, o cuando se pone de moda de nuevo El Príncipe de Maquiavelo.
y vos decís, bueno, son libros que explican el funcionamiento del poder, ¿no? Aunque desde luego Conducción Política tiene muchos elementos filosóficos, es un libro extraordinario, pero el problema es cuando no tenés claro para qué querés el poder. Cuando sos un hábil constructor de poder, y a veces tan hábiles no somos, ¿no? Pero cuando sos un hábil constructor de poder, la política gonal, pero no tenés muy claro para qué lo querés. Y solamente podés, digamos, gesticular o decir o hablar de aspectos generales, bueno, que haya más producción, que haya más industria nacional, que haya más consumo interno, que la gente tenga salud, educación, vivienda. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Dónde está el plan quinquenal que necesitamos? ¿Cómo lo vamos a realizar en términos prácticos? ¿Cómo vamos a desarrollar la correlación de fuerza? Porque eso inevitablemente implica enfrentar a determinados sectores del poder económico concentrado. Bueno, esa es la discusión que a mí me interesa, ¿no? Decía Cristina, me dijo, esto es lo que tenemos que discutir. ¿Cristina estaba de acuerdo con vos? Es así, le gustó esta idea de no centrarse en a ver quién es el más vivo en armar estrategias de poder, porque ya nuestra propia historia y los propios errores que cometimos todos y que cometió ella también, nos han demostrado que no siempre lo más importante es armar una estrategia tácticamente exitosa, digamos, una táctica electoralmente exitosa. Cuando no hay un sentido de propósito colectivo que está basado en los sentimientos, que está basado en los principios, que está basado en la doctrina entendida como algo mutable, que tiene que ir cambiando, que tiene que integrar nuevas melodías y nuevos intérpretes, pero basada en principios que son previos, que son casi universales, como el de justicia social, el de soberanía política, el de independencia económica, la agenda de tierra, techo y trabajo. Bueno, bajar eso a las formas de ejecución, que son básicamente lo que tenés que hacer. Y después de la ejecución misma, que son los funcionarios que funcionan. Hasta que no tengamos eso, todas las discusiones de si se hizo un acto del Congreso del PJ, que dijo tal, que dijo cual, son secundarias para mí. Igual acabas de tirar dos frases, tiraste dos al pasar, que una es esto de una estrategia electoral efectiva sin programa. A mí me hace acordar a la estrategia de poner a Alberto Fernández como candidato. Y lo otro que dije... Sí. Eso es, poner a Alberto Fernández como candidato fue una estrategia exitosa sin programa, y la de Massa fue una estrategia frustrada sin programa. Claro. Es decir, y en eso hay responsabilidades compartidas, desde luego. A ver, ¿qué es lo más extraordinario para mí que tiene Cristina? Lo que hizo como gobernante, eso no se lo saca nadie. Sí. Eso que hizo por nuestro pueblo, no se lo saca nadie. Y yo era muy crítico de su gobierno, pero bueno, uno ve la comparación y los indicadores sociales eran altísimos, había una perspectiva, había un gobierno que tenía autoridad, y después su capacidad para confrontar con el poder. Bueno, después en lo que viene a ser el casting de candidatos, y bueno, y ahí ya ahí no la quiero tanto. Pero básicamente el gobierno al frente de todos es lo que vos decís, no había unidad de concepción. Había una estrategia para derrotar a Macri, que no es poca cosa, pero después terminó siendo una victoria pírrica. Sí, sí. Porque al no haber unidad de concepción, al no haber orientación programática, al no haber funcionarios que funcionan, porque el criterio de selección de los funcionarios fue el loteo político y los amigos del campeón, con honrosas excepciones, que las hubo, bueno, pasó lo que pasó. Y además, sin una perspectiva clara de lo que se iba a hacer, o por lo menos sin un consenso claro de lo que se iba a hacer, con el tema central de la discusión económica de la Argentina, que era la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que fue lo que terminó de resquebrajar la coalición. Sí. Para Juan, y te digo la otra frase que tiraste, porque dijiste, tenemos que tener nuevas melodías e intérpretes basados en los principios de siempre. Lo de las nuevas canciones es una frase que la dijo Axel Kicillof y que sonó muy fuerte, vale además la analogía de sonó. ¿Cómo lo ves? Yo sé que no querés hablar de nombre, eso está bien, pero digo, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo el acto ayer, digamos, ¿cómo lo ves a Kicillof en términos de liderazgo dentro del peronismo o de algo más amplio del peronismo? A ver, para hacértela muy clara y no esquivarle el traste a la jeringa, Axel es naturalmente
naturalmente la referencia presidenciable de lo que hoy es Unión por la Patria, cuya columna vertebral, desde luego, es el peronismo, pero que efectivamente es más amplio que el peronismo. Tiene 3 años más como gobernador en un contexto muy complejo, donde se va a demostrar de qué madera está hecho. Yo a Axel lo quiero mucho, hablo mucho con él, y lo que le planteo es lo mismo que le planteo a todos los compañeros y a todas las compañeras. Hay que hacer un esfuerzo intelectual y espiritual para construir una síntesis, en primer lugar, de un núcleo que tenga principios ideológicos, para usar una palabra que no me gusta, ¿no? Pero principios ideológicos compartidos, y a partir de ese núcleo, que hoy está muy estresado, si se quiere, crispado, a partir de ese núcleo, ir construyendo el frente más amplio. Pero ese núcleo tiene que, por lo menos, poner un 80% de la orientación, el programa, y no te digo los candidatos, porque eso es lo de menos, donde también cuando yo hablo de nuevos intérpretes, no me refiero a gente joven, por ejemplo, que me encanta que haya gente joven. Me refiero a que la representación política deje de estar dictada por las orgas o por los olfas del dirigente y pase a tener más que ver con una representación de lo que nuestra sociedad es, que haya más natizarachos, porque tenemos por lo menos un núcleo duro del 30% de personas que tienen la vivencia que Nati Saracho tiene cotidianamente, que haya más Ofelias, porque tenemos un 10%, un 15% de pibes que atraviesan situaciones como las que atravesó Ofelia en los centros estudiantes, el movimiento estudiantil, etcétera, que haya más Fernandas Niños, que haya más, que haya más representación de los profesionales de clase media encuadrados en la partidocracia o en organizaciones políticas, caso en el que yo estoy reflejado, pues yo soy abogado, licenciado en Ciencias Sociales, tengo 50 posgrados, doy clases en la Universidad de Buenos Aires y soy presidente de un partido político. Bueno, ese perfil tenemos el 30% de la representación política, un tercio, como diría el viejo esquema. Después tiene que estar la rama de la juventud y la rama social, que incluye dirigentes sindicales, que incluye... Esa es mi posición sobre la representación política. Bien. Más allá de después quienes sean los nombres, porque tiene que haber un criterio metodológico para poder hacerlo. Bueno, hay otros que piensan de otra manera. Está bien, son discusiones válidas, pero son discusiones conceptuales, no discusiones de hombres, porque si no invertimos el apotegma de primero la patria, después el movimiento y después los hombres, apotegma en el que todos creemos en el fondo, porque no es que acá hay unos que son buenos y otros que son malos. Acá todos estamos cometiendo errores, básicamente porque hemos perdido el sentido del propósito, el sentido de un proyecto colectivo, y eso tiene que ver con muchas cosas que pasaron en la Argentina, y fundamentalmente con, digo esto porque lo creo, con el descabezamiento del movimiento popular a partir de la proscripción y del atentado contra Cristina, que para mí fue uno de los puntos de quiebre, además de la mala gestión de gobierno y la ruptura virtual de la coalición política cuando fue lo del Fondo Monetario Internacional, que eso terminó de descuajeringar todo. Esas dos cosas terminaron de descuajeringar. Bueno, ahora no hay que llorar sobre leche derramada, hay que rearmar la cosa. Desde luego yo quiero nuevos intérpretes y nuevas melodías. Cuando lo dijo Axel estaba sentado al lado mío. Ese fue un acto que organizamos nosotros en la Universidad de La Plata, donde la presidencia de la Federación Universitaria de La Plata la tiene una compañera de Patria Grande, en un auditorio lleno, y a mí me gustó esa frase. Y después discutí mucho con los compañeros que se enojaron por esa frase. ¿Cómo no vamos a tener nuevas melodías? Ahora, el problema no es decir las nuevas melodías, es decir, ¿cuáles son las nuevas melodías? Claro. ¿No? Juan, entonces, bueno, esas son las discusiones. A mí me interesa discutir el pentagrama de las nuevas melodías. No si hay que hacer o no nuevas melodías. Me parece una obviedad que hay que hacer nuevas melodías. Quiero discutir el pentagrama, y después quiero discutir los instrumentos, y después quiero discutir los intérpretes. ¿Cómo se van a seleccionar los intérpretes? No si debemos o no tener nuevas melodías, porque a mí me parece una obviedad absoluta. Igual esa es una discusión que ya está terminada. Pero, insisto, para que haya una oposición y una alternativa política
que no es una alternativa de poder, que el otro día escuchaba que en una reunión se hablaba de eso, ¿no? Una alternativa de poder. Hay como una cosa medio pervertida con el poder por el poder. Es una perversión absoluta. Perón decía claramente, la política, que entre otras cosas es la lucha por el poder, es un medio, no es un fin. Pues ahora que andan todos con el peronómetro, hay que hacer una relectura de eso. El peronismo no es una maquinaria de obtener el poder. Es el pensamiento social y filosófico desde una perspectiva de las periferias. No un método de acceder al poder. Entonces, por eso digo que lo de conducción política no es lo más importante, sino lo más importante son los valores que inspiran el movimiento nacional popular latinoamericanista, los objetivos que tienen, que es fundamentalmente el objetivo de la justicia social, y después los instrumentos y la propia doctrina es mutable. Y esos son las nuevas melodías y esos son los nuevos intérpretes. Los instrumentos y la doctrina, que es mutable. Como muestra Perón cuando cambia la frase para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, por la frase para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, ¿no? Entonces, y que hoy podríamos decir, para un ser humano no debe haber nada mejor que otro ser humano, porque la verdad que el nivel de deshumanización que tenemos ya trasciende la nacionalidad. Juan, gracias como siempre por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes y gracias por todo lo que hicieron y por todo lo que hacen y por bancar. No, que anden bien. Gracias, igualmente. Juan Grabois, abogado, dirigente político, lo llamamos por el tema